digamos, va de un lado a otro. Y no solamente los barcos, también pues algunas plataformas. Y pero nunca bueno, lo más deseable es que nunca se volquen o se hundan. Entonces van de un lado a otro y eso se llama estabilidad, ¿sí? Si un cuerpo en un fluido es considerado estable si regresa a su posición original después de haber girado un poco alrededor del eje horizontal, ¿sí? Entonces se está moviendo, oscila de izquierda a derecha, ajá. Entonces, pero siempre regresa, ¿no? Va y viene, va y viene. Eso se llama estabilidad, ¿sí? No vamos a decir que no se va a mover, no, sí se mueve, pero está oscilando alrededor de un eje de equilibrio, digamos, ¿de acuerdo? Bien, las condiciones para la estabilidad son diferentes, dependiendo si el cuerpo está completamente sumergido o se encuentra flotando, ¿de acuerdo? Entonces ahorita vamos a diferenciar si el cuerpo está flotando y oscilando, cuáles son sus condiciones de equilibrio. Y si se encuentra el objeto completamente sumergido y también oscila, cuáles son sus condiciones de equilibrio. ¿De acuerdo? ¿Alguien me puede dar un ejemplo de un cuerpo que está sumergido completamente y está oscilando? Un submarino. Un submarino. ¿De acuerdo? Muy bien. Y el otro pues sería un barco. Muy bien. Entonces vamos a ver esas condiciones, ¿sí? Estabilidad de cuerpos completamente sumergidos. Los submarinos y los globos climatológicos son ejemplos de cuerpos que se encuentran completamente sumergidos en un fluido. Es importante para estos objetos permanecer en una orientación específica a pesar de las corrientes, vientos o fuerzas de maniobra. Bien, en el submarino ya me habían dicho. Aquí está mencionando también los globos climatológicos. ¿Cuál sería el fluido en el que están sumergidos los globos? El aire, una masa gaseosa. Exactamente. ¿Sí? La atmósfera es un gas, entonces ese sería un fluido. Bien. Bien, la condición para la estabilidad de cuerpos completamente sumergidos en un fluido es que el centro de gravedad, que le vamos a llamar CG, del cuerpo, debe estar por debajo del centro de flotabilidad, CB. ¿Sí? Ahorita aquí viene que es el centro de flotabilidad. También a veces se llama centro boyante, la CB. ¿Ok? Entonces, el centro de gravedad del cuerpo debe estar por debajo del centro de flotabilidad. Bien, el centro de flotabilidad, que está erróneo, es de un cuerpo, se encuentra en el centroide del volumen desplazado. ¿Sí? Y es en este punto donde actúa la fuerza boyante en la dirección vertical. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener en cuenta que ese centro de flotabilidad se encuentra en el centroide del volumen desplazado. ¿De acuerdo? ¿Se entiende eso? Sí, profesor. Ok. Muy bien. El peso W actúa verticalmente hacia abajo a través del centro de gravedad. Si eso lo sabemos también. Veamos acá este esquema. Aquí tenemos la sección transversal de un submarino. ¿Sí? Aquí vemos que está en la posición original. El centro de gravedad está por debajo del centro boyante. Está por abajo, está estable. ¿Sí?
Ya cuando empieza a oscilar de izquierda a derecha, ¿sí? A pesar de que, bueno, aquí está el eje de referencia vertical, a pesar de que ya se inclinó, el centro de gravedad sigue abajo del centro boyante o centro de flotación, ¿sí? Sigue abajo, lo que garantiza que, pues, puede regresar, tiene la posibilidad de regresar y oscilar, ¿de acuerdo? Izquierda a derecha. ¿Ven? Nada más aquí en la figura observo que en el centro boyante está actuando la fuerza de flotación. ¿Sí? Aquí está. Bien, esta fuerza de flotación hace que origina un giro. ¿Sí? Origina un giro. Y cuando se voltea del otro lado, lo regresa. Ajá. Entonces, ese giro, pues es un torque que también tiene por nombre par, ¿sí? Es par o momento de torsión o torque. ¿De acuerdo? En este caso le están llamando par. ¿Sí? A veces le llaman momento, a veces de torsión, a veces torque. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, aquí ya pasó se invirtió, giró tanto que pues ya el centro de gravedad, ¿dónde quedó? Por arriba del centro boyante. Sí, quedó por arriba. Entonces eso significa que ya es este, ya volcó, ya es inestable ahí. ¿Sí? No, el centro de gravedad pues estaba aquí abajito, tiene más peso ahí sí, ajá, aquí. A veces no, a veces se queda así volcado, sí. A menos que el centro de gravedad tenga la posibilidad de moverse, como que rectificar su centro de gravedad, no sé, liberando algún fluido o inyectando aire, entonces sí se podría recuperar. Pero en este caso, si el centro de gravedad está fijo, se va a invertir y a veces ya no regresa. Aquí sí puede oscilar y puede estar de un lado para otro, pero para este caso ya no, ¿sí? Entonces, puede ocurrir, ha habido accidentes de submarinos donde ya están volcados abajo del mar, ¿sí? Incluso ha salido a veces en las noticias, y para sacar la tripulación está muy, muy difícil. Entonces, uh, tardan mucho tiempo en recuperar esas naves, esos submarinos. Sí, hay algunos como que el centro de gravedad tiene la posibilidad de moverse el centro de gravedad y se regresa rapidísimo, como bien dices. Entonces, también depende de si mantiene o no la distribución de su peso. Exacto. Si mantiene ese centro de gravedad que sea ahora sí inamovible, va a ocurrir esto. Pero si ese centro de gravedad puede, de alguna manera el equipo permite cierta movilidad del centro de gravedad para evitar este tipo de accidentes, a lo mejor se baja un poco y empieza a recuperarse y vuelve a ponerse en forma vertical. Pero bueno, en este caso estamos hablando de una submarino que tiene un centro de gravedad fijo. ¿Cómo puedes mover un centro de gravedad? Vuelvo a repetir, puede ser que inyectes aire comprimido
a la nave para que empiece a cambiar ese centro de gravedad. O inundar con el mismo fluido, inundar alguna parte de aquí del submarino que jale agua y se mueva ese centro de gravedad. ¿De acuerdo? O sea, sí hay posibilidades de rectificar, pero eso ya sería una maniobra aparte, ¿sí? Que cambie el centro de gravedad. En este caso no, el centro de gravedad está en este fijo y nos está dando la indicación que si el centro de gravedad permanece por abajo, perfecto, y si se invierte, ya se volcó, ya no es estable, ¿sí? Bien, por eso hay, pues ahora sí que tripulación preparada para que pueda maniobrar en cualquier caso de que a lo mejor fue muy fuerte las corrientes marinas que provocaron esto y ellos como tripulantes tienen que ir corrigiendo, ¿sí? Pero tendrían que mover ese centro de gravedad. ¿Me explicó? Profesor. Ok. Sí, profe. Muy bien. Voy a dejar de compartir porque alguien se quiere conectar. Permítanme. Muy bien, continuamos. Al final de la clase me da su nombre, por favor, para ponerle su asistencia. Sí, profe, gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Continuamos. Entonces, ya podemos distinguir entre lo que es estabilidad, la condición que debe cumplirse para la estabilidad, cuando el cuerpo está completamente sumergido en un fluido, que el centro de gravedad esté por debajo del centro de flotación o boyante. Bien. Aquí tenemos un barco flotando y parte está hundida, pero también oscila de un lado para otro, ¿sí? El peso origina el torque para que se regrese. Ahí venga, lo jala para acá, hace que gire en un torque y ahí está oscilando de un lado para otro. Bien, aquí tenemos el centro de gravedad, el centro boyante. Ese centro boyante, como lo decía al principio, se localiza con el nuevo centro, con el centro de masa de la agua desplazada. O sea, sería todo este fluido desplazado, donde está su centro de gravedad del agua desplazada, sería el centro boyante. Y el centro de gravedad, tal cual, así, es de toda la estructura metálica del barco. O sea, los dos son, digamos, centros de gravedad, nada más que el centro boyante es un centro de gravedad así, es de la estructura. ¿De acuerdo? Para que, diga, se entienda, pues. Ahí lo decía al principio, pero ahorita lo retomé. ¿Se entendió eso? No, pues es que como que se cortó. Sí, se cortó un poquito, profesor. Ah, se cortó. Estaba hablando del centro de Sí, gravedad, un poquito. de la estructura metálica. Otra vez. Sí, profesor, otra vez se Profe, no me cortó. Se escuchan. cortó. Sí. Es CG. El centro de flotación es del fluido que desplaza. ¿Sí?
Eso es lo que quería decir. Profe, se cortó otra vez Bien. todo. ¿Se escucha? Se cortó todo otra vez. Sí, profesor, se cortó de Y nuevo. yo los escucho muy bien. Yo sí los escucho bien, pero me voy a mover un poco para que... Sí, profe. A ver si así ya se escucha mejor. ¿Sí me escuchan ahora? Sí, profe. Sí, profe. Ahorita sí, profe. Sí, Bueno, profesor. Sí, ahorita sí. Sí, perfecto. profe. Les decía que este centro boyante es el centro de gravedad del fluido desplazado. Y este centro de gravedad es de la estructura metálica. Ajá. Para que se pueda entender. Bien. Pues acá dice, en la figura de este barco, la parte izquierda de la figura, el cuerpo flotante se encuentra en equilibrio. Y el centro de gravedad se encuentra por arriba del centro de flotación. Uh-huh. Ambos puntos y el metacentro es este MC, metacentro, pasan por el eje vertical del cuerpo. Uh-huh. ¿De acuerdo? En el esquema de la derecha de la figura se muestra que si gira el barco ligeramente con respecto al eje horizontal, el centro de flotabilidad se desplaza a una nueva posición, ¿sí? Entonces, el centro de gravedad se desplaza aquí, a la derecha, ¿sí? Debido a la geometría del volumen desplazado que se ha modificado, ¿sí? La fuerza boyante y el peso ahora producen un par o un torque de rectificación que tiende a regresar al cuerpo a su posición de equilibrio, ¿sí? Entonces, este es el metacentro, este es el peso del cuerpo, centro de gravedad de la estructura y centro de flotación del fluido desplazado, ¿sí? Con el fin de establecer la condición de estabilidad de un cuerpo flotante, definimos el metacentro. ¿Qué es el metacentro? Es el punto de intersección del eje vertical de un cuerpo cuando se encuentra en su posición de equilibrio. Uh-huh. Y la recta vertical que pasa por la nueva posición del centro de flotabilidad cuando el cuerpo gira ligeramente. Veamos en la figura, ¿no? El metacentro es el punto de intersección de estas dos rectas, la vertical y la inclinada. Ese es el metacentro. ¿De acuerdo? Ahora, la condición de estabilidad para cuerpos flotantes es su centro de gravedad está por debajo del metacentro. Uh-huh. Centro de gravedad por abajo del metacentro. ¿Sí? Centro de gravedad por abajo del metacentro. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Sí, profesor. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Muy bien. Entonces, ahora me voy a fijar en el metacentro, que es el punto de intersección de las líneas, y cuando el centro de gravedad está por abajo, está estable. Uh-huh. Muy bien. La distancia del metacentro al centro de flotabilidad se denota como MB y se calcula con esta ecuación. ¿Sí? Vamos a la figura a ver dónde está MB. ¿Sí? Desde acá hasta el centro de flotabilidad se llama MB y se calcula con esto, con esta ecuación, donde BD es el volumen desplazado del fluido y es el momento de inercia mínimo de una sección horizontal del cuerpo. ¿Sí? Entonces, este es el momento de inercia mínimo de una sección horizontal del cuerpo. ¿De acuerdo? Bien.
Procedimiento para resolver los problemas. Primero, determinar la posición del cuerpo flotante, utilizando los principios de la flotabilidad. Luego, localice su centro de flotabilidad y calcule la distancia desde algún eje de referencia desde el centro de flotabilidad llamado YSB. Ahorita vemos dónde está YSB. Normalmente, el fondo del objeto se toma como el eje de referencia. Localice el centro de gravedad y calcule YSG, medida desde el mismo eje de referencia, desde el fondo. 4. Determine la forma del área de la superficie del fluido y calcule el menor momento de inercia I para esa geometría. ¿Sí? Calcule el volumen desplazado y luego calculamos la distancia MB con la I que se calculó en el paso 4 y luego calculamos YMC del metacentro, el centro boyante, más la distancia de del centro de gravedad del centro boyante al metacentro. Y observamos quién es mayor. Si YMC es mayor que YSG, el cuerpo es estable. Y si YMC es menor que YSG, el cuerpo es inestable. Aquí vamos a hacer un ejercicio para ver. ¿Sí? Tenemos acá una chalana. ¿Sí? Las chalanas se utilizan para transportar materias primas muy pesadas en ríos, lagunas o a distancias cortas del mar. ¿Sí? Muchas veces son remolcadas por algunas lanchas. Bien, este es su vista aérea. Este es el eje Z, el eje X. Aquí tenemos una sección transversal. ¿De acuerdo? ¿Cuánto tiene de altura? 1,40 m. ¿Cuánto tiene de largo? 6 metros. Perfecto. ¿A qué distancia está el centro de gravedad desde el fondo de la chalana? ¿A qué distancia? .80. Sí, .80. Ahorita vamos a ver de dónde salió ese .80. Ah, no, lo dan, .80. ¿Y cuánto tiene de frente? 2,40. 40. Sí, 2.40. Muy bien. Bien. Entonces, pesa, cuando está completamente llena, pesa 150 kilonewtons. En las partes A, B, C, D se muestran las vistas superior, frontal y lateral del bote. Observe la localización del centro de gravedad, que es .80. Determine si la chalana es estable en el agua dulce. Bien, primero veamos las fuerzas que actúan. Pues nada más actúa el peso y la fuerza de flotación. ¿De acuerdo? Bien, la fuerza de flotación va a ser igual al peso. Y eso es peso específico del fluido por el volumen desplazado igual a 150 kilonewtons, que es lo que pesa. De ahí espejo, de ahí sustituyo el volumen. ¿Sí? El volumen es lado por lado por lado. ¿De acuerdo? Entonces tiene de frente 2.40, tiene de largo 6 metros y de alto ¿cuánto tiene? 1,40. 1,40. Pero de volumen de agua, porque es el volumen Ya. desplazado. Se desconoce. ¿Sí?
se desconoce esa altura, ¿sí? La barcaza sí tiene 1.40, el volumen desplazado se desconoce. Entonces se pone X acá. La voy a cambiar esta, le voy a poner X minúscula, para que no se vayan a confundir con este eje X. ¿Sale? Sí, profe. Entonces la voy a cambiar por una X minúscula. ¿Ok? Eso me da el volumen. Ese es el volumen desplazado. Bien, de ahí despejo la X. Ahí despejo la X. Y esa X me va a dar al hacer las operaciones, me va a dar 1.061 metros. ¿De acuerdo? O sea que la altura del volumen fue 1.061 metros. O sea, nada más nos permitió esto ver la altura de volumen desplazado. Bien, ahora, el centro de flotación, desde el fondo de la barcaza, vamos aquí a la figura, desde aquí del fondo hacia arriba, ¿a qué distancia se encuentra el centro de flotación? ¿Qué es el centro de flotación? ¿Se acuerdan? Es el volumen desplazado del fluido, Uh-huh. el centro del volumen desplazado. El centroide del fluido desplazado. Entonces, ¿cuál será su centroide? ¿Su centro de gravedad? Ajá, del fluido desplazado. ¿En medio? En medio, ¿sí? Porque es es rectangular, no deja de ser rectangular. ¿Sí? No deja de ser rectangular en este eje, fíjense. Pues sería en medio y está hablando del fluido desplazado, de aquí hasta acá. ¿Y cuánto mide de aquí hasta acá? ¿Cuánto se hundió? Sería 1.40 Unos menos 60, ¿no? 1.061 entre 2. La mitad, como bien dijo su compañera, la mitad de eso. Entonces aquí 1.060 y algo entre 2. ¿Está? ¿De acuerdo? Entonces aquí era la X minúscula, lo que se hundió entre 2, la mitad. Muy bien. Entonces se encuentra el centro de flotación o centro boyante a 0.53 metros. ¿De acuerdo? Bien. Ahora calculamos la distancia al metacentro, y la distancia del metacentro al centro de flotación. Esta MB. ¿Sí? Del metacentro al centro boyante. Ok. Es I sobre BD. Ahora, ¿quién es I? Pues es el momento de inercia mínimo. ¿Sí? Sabemos que es es
es largo por Por año. por ancho. Vamos a la figura para que vean qué área es. Largo por ancho. ¿Qué es? ¿Qué área es? De la cara lateral, profe. ¿Están de acuerdo que este es el ancho? Sí, Este es Sí. el ancho, es este que está aquí. Y el largo es este. Entonces, ¿qué área es? Entonces es la superficie, ¿no? ¿Es el área de la superficie o el área del fondo? Va a ser la misma área de aquí arriba que el área de aquí abajo. Largo por ancho. Entonces, para que no se les olvide, pues es el área del fondo, por decir. Bien, o la área, o el área superior, ¿no? Cualquiera de ellas, pues es lo mismo porque es un prisma rectangular. Entonces, pues aquí, como es un rectángulo, su momento de inercia es LB cúbica sobre 12. Uh-huh. Entonces ya sustituimos los lados, 6 metros por 2.4 metros al cubo sobre 12. 6.912 metros cuartos. Uh-huh. Aquí va a dar metro cúbico por otro metro, metro cuarto. ¿Ok? Ahora el volumen desplazado. Pues es el ancho por el largo por la altura que acabamos de encontrar, que era la X. Y ya me queda este volumen. Hago el cociente y me queda que la distancia MB es 0.45 metros. Uh-huh. Ahora busco el metacentro, que es la suma de YSB, que ya lo tengo, 0.53, más la distancia MB. Lo sumo, que también ya tenemos acá, la sumo y me queda 0.98. ¿Sí? Comparamos. Vamos a ver quién es mayor. Acuérdense que aquí hay una condición. Si MC es mayor que YCG, el cuerpo es estable. ¿Sí? Este debe ser mayor que YCG. Entonces veo los resultados. YCG. ¿Dónde está YCG? Lo tomó como YSB, ¿no, profe? YCG. Ajá. Ah, no, YSB. YCG aquí está en la figura. Ya lo tiene. Aquí está. Punto 80. YSG. No, le falta aquí la Y, pero es el centro de gravedad, la ubicación del centro de gravedad desde abajo, desde aquí el fondo, hacia arriba, YSG, punto 80. Y la que acabamos de calcular, permítame, y lo que acabamos de calcular, 0.98. 0.98. Sí, es Entonces, estable, ¿no? sí es Es estable. estable. Sí, sí. Si quieren aquí lo ponemos, la condición. YSG, YMC, YMC, YMC mayor que Y, CG, ¿no? Sí, sí. YSG, Sí. es como subíndice, ahorita se lo ponemos, ¿sí?
Y aquí como para, como que, como para confirmar, cero 0.98 mayor que 0.80. ¿Ok? Por lo tanto, ya estaba ahí escrito en palabras. La matemática, ya sabe. Por lo tanto, Hay que comprobar. es estable. ¿De acuerdo? Y ya. Entonces, esa es la condición. ¿Alguna pregunta, duda? No, profe. Muy bien. ¿Por El, qué? el, Yo les voy a hacer una pregunta aquí, capciosa. Y se calcula a lo largo del eje XX, ya que produce el mínimo momento. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué el mínimo? Vamos a la figura. porque es donde menos se podría dar vuelta. Es la área más grande, ¿no? Paralelo, ¿no? A la fuerza que lo podría provocar. Ajá, el mínimo momento. O sea, por lo regular, vamos a ver aquí. Este es la barcaza, ahí va en el mar, empieza a oscilar. ¿Cómo se voltea? Sobre el eje X. Ujú. Gira sobre el eje X. ¿Sí? Por lo regular se va a ir del lado, ya sea para allá o para acá, ¿verdad? Sí. A los lados, a lo largo de lo largo, se va a la izquierda o a la derecha, sí. Se puede voltear así. Nunca se va a voltear que gire de aquí hasta allá, ¿sí? ¿Por qué es el mínimo momento? Porque pues aquí esa distancia es más corta. El brazo de palanca, pues sí hay un torque también, lógico, pero hay un torque mayor y hay un torque menor, digamos. Entonces, por eso. Entonces, en esta área, por eso se toma esta área. Uh-huh. Por eso se toma área. Porque si se dan cuenta, esto puede girar también, pero puede dar vueltas, vueltas, vueltas y no se va a voltear. Pero si aquí da vueltas en esta área, sí se voltea. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas? El momento de inercia, igual lo obtenemos del apéndice o Sí, ya ve que pueden ser diferentes figuras. Bueno, así cuerpos. es, así es. Aquí, pues la barcaza aquí es un rectángulo, lo tomas del apéndice. Pero si estuviera aquí ovalado, y luego aquí también, a lo mejor, pues tendrías que hacer, el ovalado puede ser la mitad de un círculo, lo mismo acá, y puedes seccionar en tres partes. Una parte cuadrada en el centro, más los semicírculos a los lados, y hacer la suma de momentos. Uh-huh. Pero por lo regular, pues habría que ver qué otras geometrías hay en el libro, no creo que haya otras diferentes para este caso. Pero del apéndice se sacan. Uh-huh. Sí, profe, gracias. De nada. Sí, profe, es del mismo apéndice, ¿verdad? Sí, el mismo apéndice.
Sí, Gracias, profe. de nada. Veamos este otro ejercicio. Un cilindro sólido tiene 3 pies de diámetro, 6 de alto y pesa 1550 libras. Si el cilindro está colocado en aceite de gravedad específica 0.9, con su eje en posición vertical, ¿será estable? Ujú. Entonces, es lo que nos preguntan. Primero vamos a, ¿cómo se resuelve este ejercicio? Primero, como nos dieron gravedad específica del aceite, pues calculamos su peso específico y ya nos queda de este valor. Acuérdense que es gravedad específica por el peso específico del agua, 4 grados de referencia, y al hacer el producto ya tienes el peso específico. Capítulo 1. Ya está. Luego el área del cilindro, el área de las tapas, por decir, o de las bases. Y ya tengo pi diámetro al cuadrado sobre 4, ya me queda esto. 7.0686 pie cuadrados. De las fuerzas de equilibrio, tengo el peso más la fuerza de flotación igual a 0. Despejo la fuerza de flotación y me queda igual al peso. Viene una pregunta, ¿de dónde salen estos signos? El peso negativo y la fuerza de flotación positiva. El ¿Un diagrama diagrama de... del cuerpo libre? Sí, Exactamente, ¿sí? Entonces, aquí no hice la figura y no puse el diagrama, pero ustedes sí háganlo para que puedan ver esos signos. Entonces ya sabemos que la fuerza de flotación es el peso específico del fluido por el volumen desplazado. Y ya es dato, 1550 libras. De ahí, el volumen nuevamente es área por altura, pero desconozco cuánto se hundió, ¿sí? La llamamos aquí X, H o X. Sustituyo valores y la X acá, en la H, y la despejo. Y se hundió 3.9 pies. Ok, 3.9 pies. Aquí está la figura. ¿Sí? Este es el centro de gravedad de la pieza metálica. Bueno, si es metal, de la pieza metálica. Y se hundió 3.9 pies. Aquí ya fuimos, fue calculado, lo colocaron acá, la información. Ahora, pues calculemos el YSB, la posición del centro boyante, que sería, si vemos aquí la sección transversal, pues sería lo que se hundió a la mitad. Lo que se hundió a la mitad. 3.9 entre 2, 1.95. ¿Sí? Lo buscamos, ¿dónde está el 1.95? Aquí está. Desde el fondo al centro boyante, o centro de flotación, 1.95 pies. ¿De acuerdo? El centro de gravedad está a H medios, o sea, 3. El centro de gravedad. ¿Pero de quién están hablando aquí? ¿Centro de gravedad de quién? el cilindro, profe. Del cilindro. Como el cilindro mide 6, el centro de gravedad medirá 3. De aquí hasta acá. Ok. Suponiendo que el material con el que está hecho tiene un peso específico uniforme, la posición del metacentro pues es la suma de MB más YSB. Pero MB es I sobre el volumen desplazado. Pero I, el momento de inercia, ¿de qué área estaría hablando?
del círculo. Del círculo que Del tiene el círculo. pie. Ajá, muy bien, del círculo de acá, que es lo que está, la base que está hundida, o también se refiere, como es geométricamente simétrico, pues aquí también, ¿sí? Y ese lo buscas en el apéndice, y para un círculo es pi diámetro a la cuarta sobre 64. Ujú. Ponemos el diámetro. Bueno, de aquí seguimos con el álgebra, se va el pi, se va uno de los diámetros, el 64 entre 4 da un 16, y quedaría esto. De cuadrada sobre 16x. Acordándonos que esa x es lo que se hundió, que ya se conoce acá. Esto, sí, esto. Bien, sustituyendo, 3 pies, 16, 3.9 de lo que se hundió, y nos queda 0.144 pies. ¿De acuerdo? Ese es el MB. Lo sustituyo acá, más esto que ya tenía. Sumo las cantidades, 2.09. Nos da la ubicación del metacentro. 2.09. Lo busco acá, aquí está el metacentro, 2.09. Ahora, ¿quién es mayor? Bueno, SG. CG es mayor, o sea, lo que es lo mismo, YMC es menor, por lo tanto, pues es inestable, Sí, sí, sí. ¿sí? Vamos a poner igual que ese rato, las cantidades. ¿YSM cuánto vale? 2.09. Ajá. 2, YMC, perdón, YMC 2.09 pies. Y es menor 3 que pies. De 3 pies. que 3 pies. Entonces, por lo tanto, es inestable. Se va a voltear ese arreglo, ese sistema. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Sí. Sí, profesor. Muy bien. ¿Los demás? Sí, profe. Bueno, Sí, perfecto. profe. Muy bien, muy bien. Pues ahí termina este capítulo de flotación. Ahí termina. Y aquí vienen, bueno, son las mismas condiciones de estabilidad resumidas. Y acá pues van a ser 2 pequeños resúmenes y el problemario. Pero esto ahorita no se preocupen. Esto será, mejor en vacaciones lo hacen. Gracias, profesor. Va. Sí, profe. Gracias, Va, profe. va, va. Digo, Profe. porque el examen es la siguiente semana. Sí, Sí, ya profe, hay que estamos estudiar estudiando, profe. Eso es todo. desde ahorita. Los demás exámenes. Sí. Pues voy a dejar aquí de compartir esta. Vamos a platicar sobre cómo va a venir el examen para que, si tienen alguna duda, me pregunten. ¿Tienen
alguna duda del examen, cómo va a venir y todo? Ese examen lo voy a programar en el Classroom. Voy a subir el archivo con 4 ejercicios. Algunos tienen figura, pero si ustedes la pueden hacer bien hechecita en la solución del ejercicio, pues estaría mucho mejor, porque se ve que lo están entendiendo. Y no lo hagan corriendo, háganlo bien. Pues sí les voy a dar más de hora y media para que lo suban. Pues para que hagan las cosas con una letra legible, como si estuvieran escribiendo en computadora. Sí, los cálculos bien hechecitos hacia abajo, sus unidades, con calma. Sí, no quiero prisas y que todo les quede feo, como si hubieran copiado. Entonces, en limpio, quiero ese examen en limpio. Y ya le toman foto, me lo mandan en PDF al Classroom. Uh-huh. ¿Puede ser en el cuaderno, profe, o en hoja blanca? Puede ser en el cuaderno. Ok. De preferencia de cuadro grande, porque para que tengas espacio suficiente para escribir claramente. Sí, profe. Entonces se te facilita el realizar los esquemas, si es así. Exacto. Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo debe ser en un solo PDF o...? De preferencia, sí. Haz de cuenta, si son, pues sí, una foto por problema, todos en el mismo PDF, porque luego tengo que abrir archivo por archivo cuando lo envíen separado y me tarda un buen. Ok. Uh-huh. Dijo que iban a hacer 4 problemas, profe. Sí, 4, nada más 4. De los primeros 4 capítulos, ¿verdad? Sí, los primeros de ver que son conversiones, pues ahí Sí. no hay está en corto, muy, muy, muy cortito. El segundo, pues, es de viscosidad. Pues ahí, pues sí, entender la viscosidad cinemática y dinámica, y todo eso, ¿no? Luego viene el de manómetros en U, pues ahí, se ponen, hagan sus dibujos bien, y si le pueden poner colores, porque a veces tiene agua, aceite, y a lo mejor yo incluyo la figura, pero ustedes lo pueden dibujar de nuevo y poner bien las medidas. Ahí sí, abusados con las medidas, porque a como viene la figura, traten de hacerlo en esas mismas medidas. No se les vaya a pasar a la hora de transcribir la figura, se les vaya a pasar alguna medida. Uh-huh. Y ya plantear su ecuación. Y el último, pues, que es de capítulo 4, que es de, ¿cómo se llama? Fuerzas sobre una superficie. Fuerzas sobre superficies sumergidas. Pues ahí también si requieren 2 dibujos, que te va dando la perspectiva de dónde están esas medidas, mejor, ¿sí? Y vayan poniéndolas ahí mismo sus respuestas, aparte que ya están en el álgebra sus respuestas, aparte las ponen en la figura. Pues para que ustedes vean que sí se está entendiendo, ¿no? O sea, sí lo van entendiendo. Uh-huh. Eso es lo que les pido. Bien clara la letra. Lo digo por los caballeros que tienen luego letra muy fea. No todos, pero la mayoría. Me llegó, profe, me llegó. Sí, sí. Entonces, hay que forzarse un poquito. ¿Ok? Con Será el miércoles, ¿verdad? ¿Mandé? Será el miércoles. Sí, el miércoles. Y si pueden hacer sus figuras con regla, que se vea el trazo, ¿no? Sí, porque a mano alzada, pues sí, pero se vería mucho mejor si lo hacen con regla. ¿No lo quiere hacer el viernes, profesor? Es como tengo que subir el viernes,
El viernes, a ver, déjeme ver. Es que aquí tengo el calendario, no sé que se me vayan. Es que aquí nos piden que sea de acuerdo al calendario. Aquí está. El examen, ¿cuándo va a ser? El viernes. Pues sí, podría. ¿Cómo ven, compañeros? Mejor. Viernes. Mejor el Sí, miércoles. mejor porque tenemos más tiempo. Miércoles. Viernes. Bueno, Exámenes. Viernes. está bien, el viernes, no se preocupen. Gracias, profesor. Ya no se va a poder Gracias, profe. recorrer más, ¿eh? Ya no se puede recorrer más porque ya lo tengo que Oye, subir. en el viernes queda Bueno, no, el viernes queda perfecto. Muchas gracias. bien estudiado bueno. ya todo el capítulo. Perfecto, limpio. puro 10, ¿eh? Necesito Claro que puros sí, profe. 10. Sí, profe. Ajá. Trataremos. ¿No? Gracias, Ok. gracias. Ya quedamos. Ahorita pongo ahí la fecha, que no se me vaya a olvidar. De todas Muchas maneras, gracias, me profe. recuerdan el miércoles. Sí, profesor. ¿Va, profe? Sí. Muy bien. Pues entonces ahí le dejamos. Que tengan buen fin de semana. Igualmente, profesor. Muchas Igualmente, gracias. Gracias, profe. Gracias. Igualmente. Gracias. Gracias, Muchas igual. gracias, profe. Hasta luego. Que estén bien. Provecho para los que vayan a comer ahorita. Bien, Claro. Gracias, Gracias, Lilian. gracias. Gracias, Igualmente. gracias, provechito. Gracias. Igualmente, provecho.